existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si dejamos de estar juntos no somos más. Este montón, le proponemos a partir de este momento nuestros cotidianos ejercicios de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecer la combinación posible entre la imaginación propia y la imaginación ajena. Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos un ratito, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Quería decir, antes de la era del streaming, de la radio con imagen, que cuando escuchamos le incorporamos a el contenido que entra por los oídos procesos personales. El cerebro hace su trabajo. Generamos imágenes diferentes de las imágenes de las cámaras. A veces nos parece que podemos tocar u oler. La experiencia se convierte en una experiencia hipotética de 5 sentidos posibles. Y como nos parece que hay que tener los sentidos alerta, ayer, hoy y siempre, proponemos un programa que se autopercibe como un viaje posible. No un programa de viaje, sino un programa como un viaje, que nos lleva de un lugar a otro, que nos saca de unas circunstancias para ponernos en otras, y que cuando el efecto funciona, podría convertirse en un bálsamo en este momento en que tanta falta hacen los bálsamos en la sociedad argentina. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros empezamos la experiencia de este otro jueves valiente en la Argentina compleja. El gran Homero Mansi dijo alguna vez, pensando en sus elecciones, que había tenido que tomar una decisión. Le esperaba un hipotético camino para convertirse en un hombre de letras, pero decidió ser un hombre que hacía letras para los hombres. Invirtió, hizo un juego de palabras, en lugar de ser un hombre de letras, un hombre de letras para los hombres, y con eso justificó una parte de su enorme aporte a la historia de la música popular en Argentina. Podría decirse que hubo una era en que los catedráticos, los dueños de las verdades reveladas, no consideraban a los autores de canciones, por ser los autores de canciones parte de la cultura popular, literatos en serio. Sin embargo, las obras estaban y han trascendido el tiempo, y muchas veces han llegado mucho más lejos esas obras transportadas por la coherencia de la cultura popular argentina que aquellas que cerradas en las academias, en las aulas de las universidades e incluso en las librerías se dedicaron, con todo derecho, a perfeccionar un arte alejado de los intereses de la mayoría. Hoy vamos a homenajear, a comenzar este programa, a alguien que hizo un montón de letras para los hombres, pero también fue un hombre de letras. Lo conocemos como Manuel J. Castilla. Y nació un 14 de agosto de 1918 en Salta. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas. Liliana Herrero con Juan Falú en un disco completo de homenaje a la obra de Manuel J. Castilla y su socio el Cuchi Leguizamón, Yendo hambriao en los caminos, no le da cantando la historia de uno de los numerosos personajes que la pluma de Castilla retrató. En este es Juan del Monte. La gente, el paisaje, el amor. No quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Siempre se cuenta esa historia de principios de los 60, en el 63, cuando en Cuyo, en Mendoza capital, un grupo de músicos y escritores de canciones, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Tito Francia, entre otros muchos, lanzan el movimiento El Nuevo Cancionero, que en una era revulsiva para las culturas populares en el mundo, tal vez el comienzo del mundo globalizado, el año en que los Beatles, por ejemplo, estallaban en la música popular del mundo, pensaban que el canto de raíz folclórica no podía ser solamente paisajístico, que a tono con las situaciones políticas y sociales debía poner
al hombre, a la mujer, al ser humano en foco y en perspectiva. Podría decirse que, aparte de ese polo en Salta, Jaime Dávalos, Ariel Petrocelli, Manuel J. Castilla, entre otros, estaban haciendo lo mismo. El asunto es que Manuel José Castilla, así había nacido, fue un poeta reconocido también por las academias, formó parte de un grupo áulico de la poesía salteña, publicó muchos libros, no podría decirse que en su caso haya sido rechazado, o tal vez podría haberse pensado desde la centralía porteña que lo dejaron un poquito al costado respecto al lugar real que merecía. Diciéndose a sí mismo, este es Manuel J. Castilla con Juan Lucena. Juan Lucena, canteador, por eso de labrar postes, ya sabe que va a salir garrapatiento del monte. Jamás se vio canteador como él con más traza de hombre. Desde sus manos el barro se le derraman raigones. Dentro su brazo la fuerza, vuelta un remanso de cobre, a cada hachazo que da se le alborota en el golpe. En cada astilla que vuela, mira una brasa de pobre. Si va canteando un quebracho, sangre le salpica entonces, y sobre su camiseta empiezan a crecer flores. Juan Lucena, canteador, vaporoso de sudores, vuelve con el hacha al hombro, medio borrado en la noche, y cuando el vino morado de alentos litros se pone, Juan Lucena cree que ha muerto, porque por el sueño oye que su hacha bajo la luna hacha sola en medio del monte. Que las palabras y las notas
toman vuelos propios. Y en ese sentido, la dicha de la dupla Leguizamón y Castilla no fue la única dupla autoral del propio Castilla. Tienen estos privilegios, pertenecen a una música del mundo. Manuel J. Castilla, que como otros poetas de la época, incluyendo Dávalos, Armando Tejada Gómez, etcétera, etcétera, grabó discos para dejar fija su obra, diciendo la Pallirí ahora. La Pallirí, qué trabajo más simple que tiene la Pallirí. Sentada sobre el cáliz de su propia pollera, elige con los ojos unos trozos de roca que despedaza golpes de martillo en la tierra. Un silencio nocturno le trepa por las trenzas y oscurece la arcilla de sus manos morenas. Qué inútil que sería decir que en sus miradas hay un pozo de sombra y otro pozo de ausencia, que pudo ser pastora de las nubes y se quedó en minera, que pudo hilar su sueño por las cumbres, viendo bailar la rueca. La Pallirí no canta, ni tampoco hila sueños. La mirada en la tierra y en la cabeza al cielo, de mañana y de tarde busca solo el silencio, y cuando está a su lado lo quiebra contra el suelo, y no sabe que a ratos, entre sus brazos recios, se le duerme el martillo como un niño de hierro. La historia de la Pomeña es mucho más conocida. Esta es la versión del increíble dúo salteño. Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón se van en unos días de carnaval al pueblo de La Poma. Castilla, el poeta consagrado, acepta un reto con una joven pastora que improvisa coplas. Por lo que fuere, la joven pastora que improvisa coplas y tiene la cara llena de la harina que nutre los festejos del Calabar en el norte, le gana a Manuel J. Castillo la apallada. Y entonces quieren resolver todo con unas empanadas y unos vinos. Sobran los vinos y las empanadas en esa pulpería donde están todos. Y un primo de Eulogia Tapia le dice: no, qué empanada ni vino, háganle un tema. Homenajéenla con una canción a la joven Eulogia. Al día siguiente, cuando se les pasa el estado en que estaban, van a visitar al padre de la pastora de cabras para pedirle permiso para escribir un tema para su joven hija. El padre acepta, pero les reprocha a los jóvenes y a los veteranos: ustedes meta carnaval, pero ayer se fue a carnavalear y se robaron las cabras. Eso dice la samba. Eulogia Tapia, como otros personajes retratados por Manuel J. Castilla, está viva. Es una mujer muy mayor, octogenaria. El pueblo, La Poma, se hizo famoso por la pomeña. El presidente Alberto Fernández en su mandato fue a inaugurar unas viviendas construidas por el Estado Nacional, cuando el Estado Nacional hacía viviendas. Y el tributo que le ofreció el pueblo fue que la coplera hiciera unas coplas en vivo en una transmisión de una cadena nacional. Parece historia de otra era. Pasó ayer nomás. Hacía falta una sensibilidad extraordinaria para darse cuenta de las historias que habitan a personas que dejaron de ser anónimas por las canciones. La pomeña Eulogia Tapia es una celebridad salteña. Pero tal vez porque fue mirada con empatía y amor por hombres que estaban dedicándose a eso, a registrar situaciones y personas para poder construir a partir de eso canciones que no hablaran solo del paisaje o solo del amor, sus venturas y desventuras.
¿Podría pensarse que gran poesía latinoamericana en castellano? Cabalgando sobre las virtudes y posibilidades de las armonías de la música popular argentina. A Eulogia la robaron una sola vez, aquella vez de el carnaval con el Cuchi y Manuel J. Castilla. Parece que la hubieran estado robando para siempre. Castilla murió en 1980 durante la dictadura militar, apenas tenía 61 años. Grabó este poema premonitorio llamado La Casa. La casa, ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Mercedes Sosa es en Nueva York en 1974. Un concierto recuperado y publicado en disco este año, el año pasado. Canta para el público neoyorquino Valderrama, Castilla Leguizamón. No sé si lo notan. Juan del Monte, Juan Lucena, La Zamba de Lozano, Eulogia Tapia, La Pomeña, Valderrama, el dueño de un boliche. Canciones con nombre y apellido, con nombres con apellidos, que retratan vidas de personas reales y detectables. Las hace famosas para siempre al mismo tiempo. Saben ustedes que ambos pertenecían a una jerarquía cultural salteña. En el caso de Leguizamón, hijo de una familia acaudalada, abogado, pudo haber elegido estudiar en Francia, estudió en La Plata, se dedicó durante mucho tiempo al ejercicio de la abogacía y un día que escuchó que un pibe que iba por la calle silbaba una zamba suya, dijo: basta de lidiar con la maldad ajena, quiero dedicarme a la música. En el caso de Manuel J. Castilla, también pertenecía a una familia de una élite cultural, pero como bien había postulado Homero Mansi, decidió emplear una parte de su tiempo en escribir para la gente, sobre la gente. En 1976, cuando la dictadura militar intentaba, contratando artistas y enviándolos de gira, hacer que la campaña anti-argentina en el exterior no tuviera efecto, y eso aceptaban muchísimos artistas, que viajaron con pasajes pagos por la Argentina a difundir la buena imagen de este país en dictadura, a Leguizamón y Castilla los fueron a buscar a la casa del Cuchi en Salta. El presidente Videla quiere ofrecerles una gira por el exterior para que representen la Argentina. No iban a ir ni en broma, pero era difícil decir que no. Piazzolla, Astor dijo que sí. Los chalchaleros dijeron que sí. Borges y Sábato se reunieron con Videla. La lista de los artistas que dijeron que sí es extensísima. Algunos decían todos los días que sí en la radio, en el cine y en la televisión. Pero el Cuchi Leguizamón dijo: no vamos a poder porque tenemos una gira por Japón. El militar que los había ido a buscar y que era un emisario del poder porteño les dijo: qué raro ustedes que ni pasaporte tienen, una gira por Japón. Y le dijeron: sí, es así, nos contrataron y nos vamos a Japón. Era una excusa. El militar se dio cuenta y les hizo una concesión: miren, yo no voy a decir nada, pero si se enteran que ustedes no quieren, van a tener problemas. La decisión fue quedarse encerrados en la casa todo el tiempo posible para que creyeran que ellos estaban de gira, vaya inocencia, mientras cultivaban la pureza de sus propias conciencias.
El malogrado guitarrista Pepete Vértiz es el que acompaña aquí a Mercedes Sosa en un tema que todo el mundo conoce, pero que escribió Manuel J. Castilla. Ahora él mismo con otro personaje, Juan del Aserradero. Juan del Aserradero. Juan del Aserradero se ha embriagado y hace como 2 horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan del Aserradero, tirado en la vereda, se parece a los perros, y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego, el yuchán de la calle tira sobre sus ojos sombra como un pañuelo. Chaguanco como pocos, Juan del Aserradero, quiere olvidar la sierra y se duerme en el suelo, pero la sierra vuela por encima del pueblo, se torna una cigarra y le asierra su sueño. El vino profundo. Las costumbres de los vinos profundos. La noche y la bohemia. Y el mundo de los olvidados. Maturana, el hachero chileno que lloraba porque extrañaba a Chile, y cuando estaba en Chile lloraba porque extrañaba a la Argentina. Y la poderosa historia de Juan Panadero, el anarco español radicado en Salta, que no les cobraba ni al Cuchi Leguizamón ni a Manuel J. Castilla cuando no tenían un mango, pero hacía lo mismo con los pobres. Y de noche dejaba la puerta abierta por si alguien quería servirse un poco de pan. De vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. La notabilísima y contemporánea versión de esa samba clásica de Chango Farías Gómez.